Aló, aló, ¿me escuchan bien? Sí, Sí, Hola, hola, ¿cómo están? Vamos bien, ¿y a... usted? muy bien, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de este hermoso programa, un programa que vamos a recorrer a través de una temática muy interesante y curiosa, ¿ya? Muy entretenida, muy emocionante. Y para eso yo les tengo una presentación que quiero mostrarles para poder introducir de manera adecuada este programa. ¿Lo ven bien? Ustedes me avisan si pueden ver por el bien. momento no se ve nada. ¿No se ve nada? No, yo no veo que estén compartiendo nada. Ah, ya, a ver, vamos a hacerlo por este ladito. Ustedes me confirman si ven. Ahí Ahí sí se parece ve. que entró. Ahora sí. Ahora sí, estamos preparadísimos y preparadísimas. Les doy un gran abrazo y una bienvenida a esta hermosa sesión del programa de apreciación musical, dedicado principalmente a ustedes, un espacio que busca acercar a ustedes la comunidad artística local, es decir, los músicos y músicas que dedican su vida a la creación de composiciones, a la interpretación, al canto, a los instrumentos, al desarrollo de letras para canciones. Y en este año, en la región del Biobío 2021, ustedes han sido seleccionadas y seleccionados para participar. El artista, la banda que vamos a conocer hoy, luego de una introducción bien enigmática, así bien misteriosa, es Concepción Lírica. Concepción Lírica es una banda que tiene tres integrantes muy potentes, muy interesante su carrera. Vamos a conocer sus biografías, vamos a saber cómo aprendieron, desde dónde empezaron, hasta dónde han llegado. Y yo soy el mediador de esta sesión, soy Nicolás Barría González. Soy poeta, me encanta escribir letras de canciones, siempre despierto en la mañana tarareando y también me dedico al arte de enseñar, es decir, me dedico a la pedagogía, soy profesor, me dedico principalmente al trabajo de literatura, a las personas que les gusta leer y que les gusta aprender y enseñar a leer a otras personas. A esas personas me dedico yo a compartirles y aprender con ellos y con ellas en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Así que, bueno, comencemos esta sesión y vamos a empezar con las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que nos vamos a hacer en esta sesión y que yo quiero compartir con ustedes porque fueron las preguntas también que a mí me sirvieron para ordenar mi pensamiento y para poder presentarles este trabajo? Lo primero es cuál es el vínculo entre la música y las emociones. Vamos a adentrarnos en una emoción en particular, no vamos a poder cubrir quizás la gama completa de las emociones, ustedes saben que hay muchas emociones, pero vamos a conocer un pequeño nexo que hay entre la música y las emociones y a reconocerlo a través de un ejercicio. Luego nos vamos a preguntar, y esta segunda pregunta es la misteriosa, ¿no? ¿Por qué existe la música romántica? ¿No es cierto? Porque uno se pregunta, oye, esto de la música romántica, ¿cuántos tipos de música romántica hay? ¿Desde cuándo viene la música romántica? ¿Qué tan antigua? ¿Por qué a la gente le gusta presentarle a otra persona o exhibir o mostrar los más íntimos deseos que tiene respecto de otra persona? Y luego vamos a adentrarnos en la biografía, la vida de Concepción Lírica, de este grupo de música clásica tan importante de nuestra región y que van a ustedes poder conocer directamente porque más encima vamos a poder tenerlos el día de mañana. Van a estar con nosotros y nosotras, vamos a poder entrevistarlos, vamos a poder hacerles preguntas y luego nos van a poder mostrar un concierto. Y ese concierto, que vamos a ver el día miércoles de esta semana, ese concierto tiene un programa que son tres canciones. Entonces hoy día vamos a conocer la historia de una de esas canciones. Así que bueno,
sin más preámbulo y con estas preguntas haciendo sus respectivas cosquillas en la cabeza, vamos a empezar nuestra sesión con una obra de arte. Un árbol se irguió entonces. Oh pura elevación, Orfeo canta, árbol esbelto en el oído. Todo enmudece, más del total silencio surge un principio, la señal, el cambio. Bestias de silencio se arrancaron a la clara selva liberada de nidos y guaridas. Fue manifiesto entonces que ni la astucia ni el miedo las amansaban de ese modo, sino el oído. Rugidos, bramidos, gritos empequeñecieron en sus corazones, y donde no había sino una cabaña apenas en donde acoger el sonido, un refugio de deseo oscurísimo, con un umbral de temblorosas jambas, tú les creaste un templo en el oído. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es su primera reacción a estas tres obras de arte? Hemos tenido aquí los sonetos a Orfeo de Rilke, un gran poeta, un gran pensador musical de la humanidad. Tenemos la música a cargo de Henry Purcell, un arpista y también un intérprete de la lira. Y frente a ustedes tenemos la pintura de Orfeo y los animales de Franz Schneider. ¿Qué les llama la atención de la pintura? Primero, entremos a través de la pintura. ¿Qué les llama la atención? Sí, por favor, Amanda. A los animales, ¿Ya? ¿Hay alguno que te guste en particular? sí, ¿Cuál? ¿cómo era el que se llama? No me acuerdo el nombre, pero es el que tiene puntos negros, es el que está al lado de la persona, Ah, el jaguar. como un jaguar, es El jaguar, sí, tan hermoso el jaguar, hermoso. Qué bien. ¿Alguien más? Emilio y Felipe también. De que Adelante. el león no se escapa cuando está el humano ahí, porque está ahí el Ah. león también y el humano no hace nada. Y está muy tranquilo y está un poco el león macho que está aquí a la derecha, ¿no es cierto? Está un poco como acongojado, se lo ven un poco como medio triste, medio preocupado, ¿no? Medio Es ansioso. que tal vez porque está mirando al gato. Claro, y el gato está en una posición bastante simpática también y medio arisco. Y la leona que está allá está un poco enojada, ¿no? Jorge levantó la mano, por favor. Sí, a mí me gustó el animal, el zorro, porque básicamente son muy como bonitos, su piel es suave. Sí, son preciosos los zorritos, es un animal bellísimo. Aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Nuestros zorros del sur de Chile. Eh, tenemos de esos preciosos animales y tenemos que cuidarlos. Álvaro levantó la mano, por favor.
Sí, que lo que más me llama la atención sería que están así como todos los animales juntos y por ejemplo hay animales que se comen a los otros animales que están ahí y están todos así como tranquilos y no se comen, están como muy relajados. Relajados, están todos, todos vinieron y como decía el poema, ¿no es cierto? Toda esa violencia empequeñeció en esos rugidos y se pusieron a oír, a escuchar, a apreciar la música. Los animales, nosotros también somos animales, los animales apreciamos la música. Sofía, Es como que todos vinieron a un encuentro. todos vinieron a un encuentro, nadie se daña y se olvida la depredación, se relajan y están tranquilos. Sí, excelente. Sofía. Ah, sí, a mí me llamó un poco la atención que tipo están como todos los animales en torno al joven, todos como que lo están mirando a él, pero hay algunos animales al fondo, como por ejemplo los que están a la izquierda, no sé si son gansos o cisnes, no sé, pero están como mirándose entre ellos o mirando por otro lado. Sí, sí. Hay distintas escenas, ¿no? Hay una escena aquí cerca de Orfeo, de este gran músico de la antigüedad, del cual hemos heredado incluso la poesía, que le llamamos género lírico. Ya vamos a ver un poquito la historia de ese instrumento, que es un instrumento muy bello, ¿no? Muy bonito, como una especie de altar, casi es como una puerta, como una ventana con cuerdas. Atrás igual hay otras escenas de animales, al fondo hay unos caballos, no sé, casi que veo un unicornio, me dan ganas de, me dan ganas de ver un unicornio, pero no sé si es un unicornio. Pero hay distintas escenas, los animales se relacionan entre sí, se observan, se miran, hay algunos gestos más tranquilos que otros, pero sin duda se ha logrado llegar a una cierta convivencia, a una cierta armonía, a una relajación, como han dicho ustedes. Estar tranquilo es algo que la música trae, ¿no es cierto? Escuchar música, oír instrumentos, interpretar instrumentos, eh, es un proceso bastante bonito porque a uno lo sumerge en su propio pensamiento y le hace escuchar también quizá la voz interior, sus voces interiores, su propio pensamiento. Baja la velocidad del pensamiento. Hay música que sirve para subir la velocidad del pensamiento, hay música que sirve para bajar la velocidad del pensamiento y del sentimiento. ¿Alguien más tiene algo más que decir sobre esta pintura? O sobre la música también podrían hacer, o sobre el poema. Tuvieron 3 obras de arte en una. ¿Alguien tiene algún Ah, comentario más? y fue el elefante que me gustó más. Sí, a mí me encanta ese elefante. Y me encanta también porque yo soy del sur, soy de la Patagonia, y en las historias que luego han sido corroboradas con la arqueología y con el hallazgo de cuerpos, en el sur de Chile hubo elefantes. Elefantitos, y elefantes no tan altos y bien peluditos que subían a las montañas. Así que siempre que veo este cuadro me acuerdo de los elefantes del sur de Chile, que vivieron en algún periodo hace muchos, muchos miles de años. Amanda había levantado la mano. La música es como música como pura tranquila, como que tranquiliza al escuchar. Sí. ¿Y por qué crees tú que uno siente tanto el efecto? ¿Será que uno está muy nervioso siempre, no? Ah, no, porque igual es como cuando estás enojado y escuchas una música algo parecida y ahí te tranquilizas. Claro, el efecto serenador de la música. Emilio y Felipe, por favor. Sobre la música de como que parece que lo está tocando el hombre que está ahí con el instrumento. Claro, con el instrumento. Y es justamente de eso que vamos a hablar ahora. Vamos a pasar al siguiente cuadro. Y bueno, aquí tenemos otra pintura. Ustedes la pueden ver ahí. Tienen el autor. La lira. La lira es un instrumento muy antiguo de cuerda. Se piensa que de origen egipcio.
ellos se lo atribuyeron a Hermes, es decir, que habría sido un instrumento que fue entregado desde una divinidad al ser humano. Y este instrumento resulta ser muy importante cuando nos fijamos en la cultura griega, porque observamos que en muchos lugares han encontrado vasijas y cuadros donde la lira está en muchas distintas situaciones. Eso hace pensar que de alguna manera la lira fue lo que para nosotros es la guitarra, ¿no? Uno siempre ve imágenes de guitarra, la guitarra para acá, para allá, es un instrumento muy popular, la gente le encanta, aprende poesía con eso, cuenta historias, se saca los temas que más le gustan. Y justamente este instrumento, la lira, es, podríamos decir, la abuela de la guitarra y también del arpa. Si se fijan, la forma que tiene se parece muchísimo a una guitarra, ¿no es cierto? Si uno ve la estructura, básicamente, hay mucho parecido. Y bueno, también esta relación ha llevado a que la poesía, que en Grecia mucha de la poesía era cantada, hoy en día la poesía es recitada, eh, lograra llegar el nombre de la lira incluso al género lírico. Entonces, cuando hablamos de los géneros literarios, por ejemplo, hablamos del género dramático con el teatro, hablamos del género narrativo, donde está el cuento, la novela, y hablamos del género lírico, que es el género donde está la poesía. Es decir, que este instrumento se utilizó mucho para cantar el pensamiento, para hacer algo como lo siguiente. Por ejemplo, si yo de repente me pusiera a hablar así y ustedes quedaran sorprendidos y sorprendidas, porque yo en vez de hablar canto. Imagínense si la vida fuera así, ¿no? Si uno pudiera andar por la vida y de repente, en cualquier momento, cantar. Encima de hablar, cantar. Bueno, la poesía griega, que utilizaba este instrumento, era un poco así. La gente se dejaba llevar su pensamiento con la música y lograba cantar su espíritu, cantar su voz interior, cantar sus emociones. Entonces es muy interesante esta relación que tienen los instrumentos con la poesía, porque la poesía es un arte musical también, ¿ya? Eso es algo muy interesante que ustedes pueden seguir averiguando y creciendo. Las personas que les gusta el rap, por ejemplo, el freestyle, las batallas de rap, son básicamente lo mismo que hacían los griegos con la poesía, ¿no es cierto? Poner música y encima de esa música cantar e improvisar el pensamiento. Bueno, y aquí nos viene la pregunta, ¿no es cierto? La pregunta difícil. Esta pregunta es una pregunta muy difícil, ¿ya? Así que todas las respuestas son útiles y son necesarias e importantes porque es un misterio muy grande el de la música romántica. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, porque ustedes seguramente escucharán música romántica o la oirán por ahí, por la radio, o de repente en alguna película, incluso en algún comercial. ¿Por qué creen ustedes que una persona se dedica a la creación de música romántica? Jorge levantó la mano primero. Para para demostrarle a una persona su amor, o bien para ayudar a otra persona con sus sentimientos o algún otro uso. Me encantó, me encantó, me encantó. Es decir, que la música romántica es una manera de comunicarse con otra persona, pero también puede ser que se haga para ayudar a personas que tienen problemas con sus sentimientos, ¿no es cierto? Excelente, excelente respuesta, muy, muy interesante. Amanda levantó la mano también. Ah, sí, he visto unas películas que muestran música romántica porque la muestran cuando una persona eh, le dice cuando está enamorado de él. Muestra su Estar, sentimiento con una música. estar enamorado, enamorada. ¿Qué es estar enamorado, enamorada? ¿Qué se siente? ¿Cómo es la vida? ¿Cuál es la diferencia?
¿Por qué los estados de enamoramiento son inspiradores? Esa podría ser una bonita pregunta también, ¿no es Ah, cierto? no sé. A ver, no, tenemos manos, pero por aquí, por allá. Álvaro, Sofía y Jorge. Álvaro, por favor. Ah, yo digo, la música romántica existe, por ejemplo, en algún momento emotivo, o sea, en algún momento en el que, por ejemplo, tú estás enamorado de alguien y no sé, algún día te encuentras justo con esa persona en alguna cita o algo y pones música romántica, va a ayudar al momento o sea, va a ayudar en el momento. O sea que usted me está diciendo que los estados de enamoramiento y la música están ¿Sí? vinculados porque la música romántica permite, hace que las cosas fluyan, ¿no? Sí, Permite que... como que ayuda a que el entorno sea más cómodo, como más. ¿Cómo? Claro, claro. Hermosear el entorno. Jorge, Sí, eso, le iba a pedir permiso si podía ir a buscar mi cargador, porque se me está acabando la batería. vaya nomás, por favor, vaya. Sí, no se preocupe. Sofía. Creo que una vez, no recuerdo dónde vi que el amor era como un sentimiento que producía el cerebro para que nosotros nos reprodujéramos y así continuar con la raza humana. También me recuerda la soledad que una vez alguien mencionó que esta se produjo porque antiguamente si en la prehistoria uno se alejaba del grupo, podía morir. Entonces por eso se genera un miedo a la soledad para sobrevivir. Wow, wow, wow. Hay dos cosas muy interesantes ahí en eso que tú acabas de decir. La primera, respecto de si el amor está en el cerebro. Bueno, tenemos cerebro, ¿no? O sea, el cerebro también es otro misterio, eh, pero el amor parece ser más una sensación que la persona siente respecto de sí misma y respecto del mundo, que seguramente tiene un correlato, un reflejo en el cerebro, pero el amor parece ser un sentimiento colectivo, un sentimiento social, y usted lo relaciona con el tema de la reproducción y la sexualidad. Y esto es muy interesante y es muy cierto, porque el romanticismo está muy relacionado también con los tipos de sexualidad, ¿no es cierto? Porque hay música romántica que tiene distintas maneras de plantear la sexualidad. Hay música también sexualmente muy violenta. En este tiempo nosotros lo vivimos, donde muchas canciones que se escuchan en la radio tienen una idea del amor romántico bastante violenta, ¿no? Entonces, es muy importante que pensar, tal cual como nos dice Sofía, la relación que hay entre el romanticismo y la sexualidad, porque la sexualidad está involucrada en el proceso romántico. Ahora, en la antigüedad, el miedo a quedarse solo, por supuesto que fue un momento muy clave en la historia de la humanidad, la historia de la glaciación, cuando vivíamos en las cavernas. Eran tiempos de mucho compromiso con los demás, eran tiempos también de mucha colaboración, de mucha ayuda, de mucha planificación, tiempos también de austeridad, de no derrochar, de no gastar de más. Me imagino yo que debe haber sido un tiempo donde debe haber sido muy difícil o si no imposible estar solo. La música romántica seguramente también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la manera en cómo los seres humanos desarrollamos nuestras relaciones afectivas con los demás y con las demás. Muy interesante todas las cosas que han dicho y han planteado. No sé si hay alguien más que quisiera decir algo o plantear algo o responder la pregunta. ¿No? Bueno, tenemos bastantes elementos, ¿no? O sea, ustedes han planteado un abanico bastante importante de nuevas preguntas, que es lo más lindo de las preguntas, ¿no? Que crean nuevas preguntas. Eh, ¿Se y puede decir, se puede sí, decir te quiero a alguien en una canción, amigo? y es mejor. Puede ser mejor hacerlo así. ¿Qué ventajas tendría? Si no le quieres decir de frente o algo así. Como una especie de ocultamiento también, como una especie de juego donde yo te digo, pero sin decirte, pero tenés que entenderlo, pero es que yo, y lo mando por ahí y sentí y por allá.
Claro, claro que sí, me suena muy lógico, ¿no? Creo que mucha música romántica también es un juego de exhibir, de mostrar y de ocultar, ¿no? Jorge, ¿levantó la mano o es la misma manito de antes? Ah, era para complementar lo que había dicho antes lo que había dicho antes, ¿cómo se llamaba? Emilio y Felipe. Pero se me olvidó que era. Ya, todo bien. Cuando te acuerdes ahí, me avisa y pone la manito. Álvaro, Yo creo que tengo una respuesta para la pregunta de por qué existe la música. vamos, A vamos, ver, estoy a la yo, expectativa. yo creo que la música romántica en algún momento quizá no existía. Y en algún momento, por ejemplo, dos personas se juntan y hay un pájaro y ese pájaro canta. Y a esos dos como que le da otro ambiente y ellos, por ejemplo, deciden ponerle algo, por ejemplo, música romántica. ¿Ya? Y entonces, al ponerle su nombre, sería como una música que ayuda al entorno para que sea más romántico. O sea, que más adelante después se empezó a ocupar más y de que existe para ayudar al entorno y que no sea tan aburrido, por ejemplo. Sí, sí. Maravillosa, maravillosa imaginación, Álvaro, y me parece mucho que debe haber sido así yo también, ¿ah? Yo igual creo que los pájaros deben haber tenido mucha influencia en los estadios más antiguos, en los tiempos más antiguos, cuando se estaban desarrollando todas nuestras habilidades, y seguramente la observación romántica de la naturaleza con otra persona, esa intimidad que se produce, ese querer cuidar a la otra persona, ese admirar, ¿no? Porque el enamoramiento es apreciar también. Es muy interesante, es muy interesante. Yo personalmente creo que los estados de enamoramiento son los que producen los estados de inspiración. Hay un cierto... Y el enamoramiento puede ser hacia la vida, ¿no? Uno puede enamorarse de la vida. Y si uno está enamorado de la vida, uno se toma un vaso de agua, por ejemplo, y el agua tiene un sabor tan delicioso que se te cierran los ojos, ¿no? Cuando uno está enamorado de la vida y uno sale afuera y hay un viento fresco, un viento helado que viene y tú necesitas esa cosa, esa revitalización y te pegas una tremenda inspiración de aire, eso tiene olor, tiene sabor, ese aire tiene todo, porque tú aprecias, porque tú te detienes a mirar, porque tú te detienes a contemplar. Y el momento romántico es un momento muy interesante en ese sentido, porque las personas observan, se quieren, se aprecian, se hacen cariño. Por eso es muy importante siempre estar alerta de cuando el romanticismo se transforma en dominación, cuando el romanticismo se transforma en violencia, cuando el romanticismo se transforma en posesión de la otra persona. Eso es muy importante porque el amor es paz, el amor es calma, el amor es tranquilidad. Y no porque alguien diga que es amor, el amor se siente. El amor no es solo una palabra en ese sentido. Sofía. Sí, me preguntaba, me puse a pensar con respecto a eso de los sentimientos y todo, ya que en una canción se pueden expresar varios sentimientos o más de uno. Entonces, ¿existiría la posibilidad de que en una canción se pudiera representar como la personalidad de una persona, pero así como de forma súper compleja, detallando cada aspecto? ¿Sería posible? No, claro que sería posible. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay que em, sanar mucha de nuestra experiencia, yo creo, para poder lograr transmitir algo así. Hay que estar tranquilo, ustedes lo dijeron, la serenidad es muy importante. Y uno puede en el arte encontrar esa calma, esa paz. Yo creo que es posible. Álvaro, ¿sí? ¿Ah? Álvaro, No, lo pasé, perdón. ¿no? No. Oye, extraordinario, yo estoy fascinado. Creo que ustedes han hecho preguntas muy, muy interesantes. Me gustaría que pudieran seguir ustedes reflexionando en torno a esto y seguir
analizando los distintos tipos de música, las letras. Y bueno, después de contestar esta pregunta con una conversación, como se contestan las buenas preguntas, vamos a irnos a concepción lírica. Ellos y ella son los protagonistas de esta sesión. Son un grupo de música clásica que se dedica al trabajo y a la creación de programas, y nos tienen un programa a nosotros y a nosotras preparado muy, muy interesante sobre la música romántica. Son baladas románticas, digamos, antiguas, esto es música muy antigua, que tiene la gracia de haber sido hecha para dedicar románticamente a otra persona. Es decir, música diseñada para el amor, música diseñada para el contacto sentimental entre dos personas. Sabrina Nut Pérez Mayorga. Ella es de Concepción, nació el año 1988, igual que yo. Es pianista, es la pianista del grupo, es profesora de piano y además es profesora de inglés, por lo tanto tiene un conocimiento muy interesante relativo a los idiomas y relativo a la enseñanza y relativo a la pedagogía, que ella complementa muy bien con su faceta de artista y de intérprete. Comenzó sus estudios a los 10 años junto al profesor Samuel Quirós, en el año 1998. Desarrolló una destacadísima participación en el Centro Artístico Cultural de Concepción, el año 2001. Ganó el concurso Jóvenes Talentos de la Sinfónica de Concepción el año 2007. Ha tenido múltiples presentaciones. Si ustedes buscan el nombre de ella, lo pueden buscar por internet, lo pueden buscar en Google o por YouTube, van a encontrar mucho material. Y ha estudiado con reconocidos pianistas como Freddy Varela Turner, Bárbara Hochstein y Stephen Hopkins. Bueno, es muy interesante el tema de los maestros y de las maestras en el arte, porque en el caso de Sabrina, ha tenido la oportunidad de poder ir aprendiendo con distintos maestros y maestras, diferentes técnicas y estilos, ha tenido que viajar, si se fijan, bastante. Es una vida también de mucho recorrer, de mucho conocer distintas personas y localidades. Y bueno, ella es Sabrina, ahí tienen su foto. Y tenemos a nuestro cantante del grupo. Él es tenor, se llama Leonardo Navarro, es de Concepción, de acá también de nuestra región, nació en el año 1985 y inició su formación en el coro del Liceo Enrique Molina, Garmendia de Concepción. Participó también en otros coros, en el coro de la Universidad de Concepción, después en el coro de la Universidad de Chile. Ingresó como solista al Teatro Municipal de Santiago, donde destacó en los montajes Boris Godunov, Aída, Lucrecia Borgia o Parsifal. Y el año 2017, es decir, hace 4 años aproximadamente, se transformó en el primer tenor chileno en ser aceptado en la Ópera de Viena, es decir, Praga. Praga, el mismo lugar del poema que yo les leí, de Rainer Maria Rilke. Atención ahí, Praga, se conecta. Y finalmente tenemos al violinista y director de orquesta del grupo. Él es Leandro Javier Boto Schumacher. Nació en Argentina, en Esperanza, el año 1976. Es intérprete superior en violín de la Universidad Autónoma de Entre Ríos de Argentina. Ha estudiado y es licenciado en dirección orquestal de la Associated Board of Royal Schools of Music. ¿Ah, qué tal? ¿Cómo anduve ahí? De Londres. Comienza sus estudios musicales en violín con el maestro Fabián Bertero. En dirección de orquesta se forma bajo la guía de los maestros Reinaldo Semba, Francisco Navarro Lara y Mika Heisenholtz en Suecia. Actualmente es el director titular de la Orquesta de Cámara Ciudadana de la Universidad de la Ilustre Municipalidad de Concepción y productor de diversos eventos, entre los cuales destaco uno que se hizo muy conocido en nuestra región y que es el evento de Freddie Mercury, ¿no es cierto?, sinfónico,
que fue un evento muy, muy famoso, muy conocido y que yo también disfruté mucho. Bueno, ellos son nuestros tres grandes músicos. Tenemos una banda de personas maestras de sus disciplinas que se han dedicado durante mucho tiempo a estudiar, a trabajar y a educar a otras personas respecto de sus artes. Y eso nos permite asegurarnos, ¿no es cierto?, de que la selección de obras, el programa que ellos y ella tienen para nosotros y nosotras, es un programa lleno de conocimiento, lleno de búsqueda, lleno de viajes, ¿no es cierto?, lleno de lugares. eh, y bueno, entremos un poquito al programa porque ya que vamos a estar 3 días juntos, lo que yo quiero es un poco mostrarles un pequeño atisbo, una pequeña muestra de qué es lo que se nos viene en las siguientes 2 sesiones. Bueno, el programa musical, como les dije, son 3 canciones románticas. La primera se llama ¿Dónde quieres ir?, de Charles Gounod, con texto de Théophile Gautier. Fíjense ahí la conexión que hay. La canción tiene, por un lado, un compositor musical, que es Gounod, y tiene un texto de Théophile Gautier. Es decir, que hay un trabajo de colaboración entre poetas y músicos, entre poetas y músicas. Luego tenemos la segunda obra, que es Salve Amor Emperador, de Enrique Soro. Enrique Soro, que ya vamos a ver quién es Enrique Soro y que es el que está en la esquina inferior derecha, ya el más joven que está ahí de las 3 fotos. Y con texto de Arturo Tiberini, en italiano. Fíjense, estamos bien surtidos de idioma, primero en francés, el segundo en italiano, y el tercero en alemán. Canción de baile, ¿no? Una canción romántica también, de baile, y con texto anónimo o del compositor. No se sabe bien quién escribió la letra, y como no se sabe, también se puede suponer que lo escribió el mismo compositor de la música. Y nosotros vamos a adentrarnos en este segundo. ¿Quién es Enrique Soro? Y aquí este es el punto importante, porque Enrique Soro es el autor de esta canción, ¿no es cierto?, de esta composición, con un texto donde utilizo un texto de Arturo Tiberini. Y yo les traje el texto, se los quiero leer para que lo conozcan. Después lo van a escuchar con música y todo, ¿no es cierto?, en el concierto. Salve amor emperador. Cuando la virginal flor se abre desde tu boca, el deseo del amor joven se dispara, amor. Si tu mano me toca como un sueño lejano, siento en tu mano el alma que se desborda, dulce sueño moribundo de mi juventud, tu última caricia sobre la frente doliente. Wow. Potente, ¿no? ¿Algún comentario, alguna reacción, alguna cara, algún gesto? ¿Alguien que quiera interpretar eso, no? Tu última caricia sobre la frente doliente, ¿no? El último verso está bien oscuro, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? ¿O están No, todavía como... ¿No? bueno, Bueno, esta es la letra. Ahí está la letra en italiano. Aquí está la traducción de Leonora Letelier. Y bueno, aquí tenemos a Enrique Soro. Fíjense ahí arriba, Enrique Soro Concepción, el compositor chileno, quizás el compositor chileno, el compositor de Concepción más importante de música clásica y sin duda el sinfonista más importante. En 1884 nació, fue pianista, profesor y compositor. Es considerado uno de los primeros sinfonistas chilenos, realizó sus primeros estudios en Concepción con Clotilde de la Barra en piano y Domingo Breccia en armonía y contrapunto. Con beca del Senado chileno, partió en 1898 a estudiar Italia al Real Conservatorio de Milán, uno de los más importantes del mundo por aquellos años. Desde este lugar se graduó en 1904, año en que inició una reconocida y extensa carrera de pianista de obras del repertorio universal, además de las propias. Desde el punto de vista musical, su obra se entronca en la tradición clásico-romántica, con un reconocido estilo
sumergido en las formas clásicas, plenas de un sentido lírico público. Genial. Bueno, y nos despedimos con esta carta. Imagínense lo que tenemos. Nos hemos conseguido para este evento una carta que habla sobre la obra que ustedes van a escuchar, es decir, que esto que van a escuchar ustedes es una verdadera primicia. Aquí la persona que firma, si se fijan abajo, es el nieto del compositor, y él nos dice, esta obra es una de las 4 que escribió Enrique Soro para este motivo musical conocido entre los románticos como Foglio de Album. El mismo autor, en un catálogo publicado por él mismo en 1928, la incluye entre sus obras para canto y piano, siendo la única de una veintena que compuso para canto y piano en que la participación de un violín es opcional. Aunque en el archivo de la Fundación Enrique Soro no se encuentra el manuscrito, hay evidencias que indican que habría sido compuesta entre 1918 y 1925, cuando Soro se hallaba en el punto más alto de su trabajo como creador. La edición que poseemos fue realizada a comienzos de 1926 por la prestigiosa casa editora Schirmer de Nueva York. Revisando esta, nos enteramos que Soro la subtituló Ave Amor Imperator, y que la letra cantada fue obra del poeta italiano Arturo Tiberini. No tenemos noticias de otra interpretación pública que aquella que realizó el grupo Auros Dúo, Karen Ruiz en saxo alto y Alejandro Rivas en saxo soprano, en arreglo para saxofones y piano, de Leonora Letelier, durante la 3ª temporada de música de cámara de Elqui en el norte, en el 3 de julio del 2019. Sin duda la belleza de esta obra sigue esperando otras interpretaciones, y ¿por qué no? Un registro más duradero. Es decir, que nuestra querida banda Concepción Lírica nos va a mostrar una verdadera joya de la música chilena, una composición bastante difícil de hallar y difícil de encontrar, ya que no se ha interpretado muchas veces, y la vamos a tener afortunadamente para canto y piano y violín. Así que vamos a tener la oportunidad de ver en todo su esplendor esta obra, y vamos a tener también el tiempo para poder disfrutar esa música y conocer sin duda a las personas que están detrás de este hermoso trabajo. Así que sin más que decirles, muchísimas gracias. Les quiero dar la bienvenida a todas y a todos los que están presentes, a las personas que permiten este evento y esta entrevista del día de hoy al programa de apreciación musical de la región del Biobío, que ha permitido y ha facilitado un programa hermoso de eventos, de situaciones, de momentos, con artistas locales muy destacados y destacadas. Y el día de hoy tenemos la presencia de ellos, ustedes los pueden ver por tu carrera tan prolífica, por tanto estudio, tanta dedicación, y qué bueno que puedas estar aquí, y ya de noche ya me imagino. Sí, no, un placer para mí. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por la integración. Buenísimo, buenísimo, Sabrina. Y bueno, y tenemos a nuestro otro invitado, que es un gran amigo, un querido amigo, a quien admiro mucho y hemos tenido la ocasión de compartir acá en Concepción, Leandro Javier Boto Schumacher. Él es oriundo de la ciudad de Esperanza, es decir que es un esperancino, mira qué lindo. Y bienvenido a este conversatorio. Muchísimas gracias, Nicolás, por tremenda presentación. Un gusto, chicos. Yo los estuve escuchando ayer, todas sus preguntas que iban haciendo, y me pareció súper interesante. Quiero felicitarlos por la participación de ayer. Y bueno, ojalá que hoy día tengan una misma avalancha de preguntas, así, comentarios como tuvieron ayer, porque la verdad que es súper interesante para nosotros. Yo toco el violín desde que tenía unos 8 años, más o menos como ustedes. Yo creo ahí Felipe y Emilio parece que tienen esa edad, más o menos por ahí, ¿no? No, tenemos 11. 11, mira, yo pensé que eran más chiquitos. Perdón, pero bueno.
Desde un poquito más chiquito que ustedes yo empecé a tocar el violín, así que hace muchos años que estoy en esto. Buenísimo, buenísimo, Leandro. Bueno, yo voy a empezar a hacer algunas preguntas, ya ligerito vamos a abrir la posibilidad, vamos a hacer varias rondas y vamos a intercambiarnos el rol de entrevistador y de entrevistadora. Pero lo primero, concepción lírica. Yo como poeta me sentí muy atraído inmediatamente por el nombre, me llama mucho la atención esta combinación entre el nombre de la ciudad, digamos, de Concepción, también el otro significado que tiene la palabra concepción, que es idea o manera de entender algo, una poética, digamos, también una idea del arte, me hizo sentir también esa palabra, ¿cuál es la idea del arte? Y lírica, que es el canto lírico y el género lírico, como hablamos ayer, están muy relacionados, digamos, la labor del poeta y la labor del cantante de ópera, y en general de la música clásica que combina la recitación, el habla, con la música, tienen un principal valor en el mundo de la música clásica. ¿Por qué concepción lírica? La pregunta por el nombre primero, y la segunda pregunta, una pregunta un poquitito más íntima y que me gustaría que pudieran contestarla ambos, y es ¿cómo se conocieron? Porque me parece muy interesante ese momento para que podamos tener también la idea de cómo desde conocerse hasta crear una banda o crear un grupo, hay todo un proceso de eventos muy, muy hermosos. Así que, Sabrina, por favor, primeramente. Gracias. Ya, a ver, contestando tu primera pregunta, lo de concepción lírica, yo creo que nace más que nada, bueno, tú lo explicaste un poco, la combinación entre la voz cantada, la voz de ópera lírica, la voz de un cantante lírico, combinada en este caso con instrumentos como el piano y el violín, que en realidad es raro encontrarlo. En general los cantantes líricos siempre están o no, con un pianista o con la orquesta, pero la combinación entre el piano y el violín y el cantante es súper rebuscada y la verdad es que acotada. Y la verdad es que creo que hay también creo que pasa por la conexión entre la amistad que tenemos con Leandro y Leonardo, los tres, porque viene hace muchos años, muchísimos años. Los tres vivimos en Concepción, pues. Bueno, nosotros ya no, pero somos de ahí. Y creo que se formó con el paso del tiempo una conexión primeramente profesional relacionada con la música, pero luego, claro, uno va conociendo un poco más las personas, te vas integrando y te vas dando cuenta que al fin y al cabo sí, pues hay una amistad. Y esa conexión es súper útil para los músicos, para tener un feeling, para poder trabajar, poder tener un diálogo y poder entenderse. Entonces se dio como resultado esto de Concepción Lírica porque, bueno, nos conocimos en Concepción, es una ciudad de músicos, una ciudad de creaciones, y bueno, también por la rareza que se da en la fusión entre el violín, el piano y una voz. Magnífico, Eso. magnífico. Amanda levantó la mano. Quisiera hacer Sí, una intervención. ¿qué Concepción Lírica es como una escuela? No, Concepción Lírica es un grupo que formamos nosotros. Nos unimos y formamos, como dijo Nicolás, una banda. Y en la banda trabajamos juntos y hacemos música. Eso es Excelente. principalmente. Excelente. Leandro, la misma pregunta. Sí, Respecto bueno, de no me concepción queda- lírica y de los recuerdos, ¿no? De los recuerdos. Sí, sí, no me queda demasiado por explicar después de las introducciones de ustedes. Es más que nada eso. Fíjate que, como decía Sabrina, la formación de un piano, canto y violín no es muy habitual, no es un grupo que se forme muy habitualmente con esos tres instrumentos, llamémosle. Pero, y el repertorio por lo tanto tampoco es muy extenso, no hay muchas cosas escritas para tocar, pero sí hay, no son por eso menos bellas, las que hay son realmente joyitas musicales que hay dando vueltas escritas para estos instrumentos, tanto el piano como la voz y el canto, y yo creo que no es muy difundida.
este género musical no es muy difundido y es precioso, porque va por todas las épocas musicales, hay, o sea, canciones muy antiguas escritas y canciones contemporáneas. Bueno, ya lo vamos a ver en el concierto de mañana, que tenemos un abanico súper grande en 3 piezas, hemos cubierto un abanico de tiempo muy grande y también de estilo. También dentro de la misma formación hay distintos estilos, entonces nosotros queremos ayudar a que se difunda un poquitito este tipo de música, porque la verdad que la canción romántica, en este caso docta, merece ser reconocida y difundida en todos lados. Para mí esa es más que nada la génesis de esto. Yo creo que el repertorio merece la pena. El nombre, bueno, ya lo explicaron ustedes por dónde viene el asunto. ¿Y cómo nos conocimos? Bueno, fíjate que de repente como que nos fuimos enterando uno del otro aquí en la ciudad, porque originalmente estábamos, Sabrina estaba más que nada en el ámbito académico, Leo estaba más tirado para el ámbito de los coros, yo estaba en la orquesta sinfónica, entonces los 3 músicos, claro, pero en ambientes bien distintos. Y de a poquito nos fuimos enterando de la existencia de los otros y nos fuimos juntando para hacer pequeños trabajos, así uno y otro, hasta que, bueno, se formó esta amistad hermosa que tenemos hoy día entre los 3. Y bueno, yo los conozco cuando ellos todavía ni se conocían, ahora son matrimonio, todavía ni se conocían entre ellos y yo ya los conocía a ambos. Claro, claro. Qué interesante observar cómo se va en una ciudad, se van dando conexiones, cruces, un evento, uno se entera de que está pasando algo allá, va sin saber a veces que va a conocer a alguien, luego a partir de eso ocurre otro evento y así se va dando un camino que es muy interesante en el mundo del arte. Yo creo que las colaboraciones y el trabajo colaborativo, a veces se piensa que el trabajo artístico es solitario y tiene solamente estas instancias, ¿no es cierto?, de creación, donde está el artista solo, aislado, y eso también tiene su contrapeso en estas instancias colectivas de organización de artistas, donde se pueden quizás reflejar las maneras de entender el arte como un trabajo. Y esa es la segunda pregunta que me gustaría hacerles, porque es tan difícil debido al sistema en el que estamos viviendo, donde no hay un cuidado, ni un respeto, ni una comprensión quizás sobre la importancia del arte en el proceso de formación educativa. Y ya que estamos en esta instancia tan importante de eso, ¿cuál es la importancia que tiene para ustedes, para ti, Sabrina, para Leandro, la educación artística? ¿Por qué es tan importante y por qué no es algo que, no, si esto es complemento, esto lo hago en mis ratos libres, esta idea también del arte como hobby, ¿no es cierto? Del arte que no puede transformarse en un trabajo. Hay ahí hartas cosas que decir. Leandro, ¿qué opinión te merece este tema? Bueno, para mí la educación artística no es solamente importante, sino que debiera ser indispensable en la educación de todos los niños del mundo. No solamente porque yo sea músico y que me interese que haya muchos músicos en el mundo, sino porque realmente les sirve mucho. A todos ustedes, chicos, les sirve mucho la educación artística, ya sea en la música, en la pintura, en las letras, en lo que sea, la educación artística les abre muchos caminos en el cerebro, les enseña a pensar de manera distinta, les enseña generalmente, por ejemplo, a ver las cosas desde afuera de la caja y poder tomar mejores decisiones también al respecto, en todo sentido. Entonces, además que está comprobado, crea conexiones neuronales, así como cuando uno juega al ajedrez. ¿Vieron esos videos que hay que muestran el cerebro, que cuando están jugando al ajedrez se van creando cositas nuevas en el cerebro? Bueno, cuando uno estudia artes, cualquier rama del arte, pasa exactamente lo mismo. Claro, está la intuición ahí de por medio y la formación de la personalidad, la formación del carácter, una comprensión de las emociones también, ¿no es cierto? Hay una especie de reflejo entre las artes y las emociones. ¿Sabrina? Mira, en mi caso creo que debo decir que fui afortunada de que mis papás siempre me impulsaron a seguir la carrera del piano. Yo empecé a estudiar piano cuando tenía 10 años, que en realidad en el mundo de la música se sabe que 10 años para estudiar un instrumento es como muy tarde, pero
se da cuenta uno que se puede. Y primeramente, como te decía, tuve el apoyo de mis papás que siempre me dijeron, hazlo y hazlo bien, simplemente. Y eso obviamente requería de mi parte que yo estudiara harto, que fuera a mis clases muy responsablemente. Pero ahora si lo traigo todo eso que pasó cuando yo era pequeña hacia ahora que vivo acá en Viena, en Austria, me doy cuenta que hay una falencia en Chile, especialmente de la educación musical y de la educación artística, porque aquí en todos los colegios hay, y eso no es cuestionable. No es, hoy qué raro, no es como raro que alguien tenga educación artística o educación musical, sino que es raro que no lo tengan, es todo lo contrario, ¿te fijas? Entonces, y tú te fijas que cómo afecta de manera directa o indirecta que haya educación artística en los colegios. Como decía Leandro, aparte del desarrollo cognitivo, de las cosas neuronales que se generan en el cerebro, también te da mucha disciplina, te da muchas facilidades sociales, te da también facilidades para aprender incluso matemáticas, que la música tiene mucho de eso también. ¿Te fijas? Pues también musicalmente es un estímulo que te ayuda a estudiar nuevos idiomas o simplemente a desarrollar otra área artística que todos tenemos, solamente que hace falta explorarla para descubrirla. Y en ese sentido creo que completa un poco al ser humano. Todos los seres humanos tenemos hartas facetas, no solo una, ¿no? ¿Te fijas? Tenemos hartos roles que podemos cumplir y eso es lo fascinante, en realidad. Qué mirada más compleja del arte como una especie de disciplina o arte, manera, método para Mm, conocerse, también para reconocer que uno es un creador, una creadora. Muchas veces los procesos educativos tienden a veces a controlar demasiado el conocimiento que se quiere tener sobre un tema mm, y el arte te libera muchas veces de eso porque el arte es la expresión de lo que tú eres, es la expresión de lo que tú sientes. Y por lo tanto no hay sí. una noción de lo correcto, de lo incorrecto, no, esto está mal, porque hay una valoración de lo que es la persona en el sentido de lo que alcanza a proyectar. Y lo otro también, que yo creo que es tan lindo del arte y que se complementa muy bien con lo que tú estás diciendo, es el tema de cómo nos comunicamos. A Mm, veces los idiomas, y también incluida ahí la matemática, nos olvidamos que hay muchísimas maneras de comunicar las cosas y que no solamente todo pasa por el lenguaje, digamos, de las palabras, de la lógica, de lo racional, sino que también mm, eso que es racional también está envuelto en un gran misterio que son nuestros instintos, nuestros impulsos, nuestros pensamientos que brotan de una manera tan increíble, ¿no? Cómo se nos ocurren las cosas, lo que decía Leandro también, estas tormentas de ideas que aparecen cuando una persona está tratando de suponer, de imaginar, de fantasear. mm. Eh, qué interesante. La escena de Concepción es una escena muy, muy madura. Yo creo que hay muchos elementos para poder caracterizar a Concepción como una ciudad del arte. Mm, Eh, sí. Desde la perspectiva de su disciplina y del conocimiento desde el mundo clásico, ¿no es cierto?, que estamos teniendo oportunidad de observar acá. ¿Cuál es ese potencial? ¿Cuál es ese potencial y también... ¿De qué manera creen ustedes que esas personas que hoy día se dedican al arte pueden dar saltos para poder transformar sus vidas y sus trabajos, por supuesto, en carreras artísticas? Es una pregunta bien profunda, esa. Sí, sí. Bastante, se puede empezar desde varias aristas, pero me atrevería a decir que, bueno, especialmente en Concepción, hemos en los últimos años descubierto que hay artistas de un nivel, pero estratosférico, o sea, que tú puedes venir a Europa y en cada país donde vayas vas a encontrar un chileno que canta, que toca y que está en el área de la música y que proviene de Concepción. Aquí tenemos muchos ejemplos que Leandro incluso conoce, muchos de ellos también. Así que no es raro para nosotros los músicos que esto es así. Pero eh,
yo creo que más que nada cuando uno se impulsa a ser músico en más acotadamente para nosotros, tiene que haber siempre o sea, claro, todos lo van a tomar al principio como hobby porque empiezas joven, te fijas, no sabes muy bien lo que hace con tu vida, pero llega un punto crucial que tú tienes que tomar una decisión, te fijas, y hay que ser bastante, digamos, valiente o quizá tener el apoyo suficiente o la decisión necesaria para dedicarse a esto porque requiere harto corazón y también harta disciplina, las cosas se combinan. Ser músico, ser pianista para mí ha requerido muchas horas de estudio. Y no solamente estamos hablando de estudio que tengo que sentarme al frente de un piano a tocar, sino que también tengo que informarme, leer libros, mirar las partituras. De manera personal, yo estudié piano y a los pianistas nos crían como solistas siempre. Entonces, si pianista y te imaginas un pianista tocando solo un recital o en una orquesta y haciendo esto, pero lo que yo me quise dedicar es a acompañar cantantes de ópera, ¿cachai? Que es totalmente distinto. ¿Y qué hace el piano cuando acompañas a un cantante de ópera? Tocas la parte de la orquesta, que se llama reducción, al piano. ¿Te fijas? Y por eso acompañas. Entonces tú en el fondo, como pianista, te transformas en la orquesta y acompañas al cantante o al instrumentista. Que es bastante, a mí me apasiona mucho, la verdad. Pero Qué aparte de la potente pasión, eso. requiere mucho sacrificio y también mucha disciplina, como te dije recién. No es solamente que te guste y que lo ames, porque como dice alguien por ahí, el talento es el 1% de tu trabajo total. Todo lo demás es trabajar y trabajar y estudiar y estudiar y estudiar y ahí tú empiezas a ver resultados. Claro, Así claro. que, claro. Ahí hay la conexión entre el piano y la voz humana, que yo me imagino que también tú que eres profesora y profesora de inglés, que también has hecho ese proceso de observar los idiomas desde su punto de vista musical, fonético, desde el punto de vista del sonido. Qué interesante esta trayectoria, primero de la pianista en solitario, podríamos decir, la pianista esteparia y este salto hacia entender un poco cómo el piano va conectándose con este instrumento que tenemos todos, que tenemos todas, que es nuestra propia voz y que muchas veces no nos damos cuenta porque solamente nos interesa decir, pero no nos damos cuenta que en realidad nuestra voz es un órgano musical. Ahí hay Sí, es un... maravilloso. La verdad es que es maravilloso. A mí me gusta mucho, bueno, no canto, soy soprano, pero no canto nada. Canto lo que tengo que cantar y ya. Pero es fascinante, fíjate, lo que puede hacer es el instrumento que todos portamos. Tú vas con tu instrumento, los cantantes van con su instrumento y no se pueden separar de él. Al contrario de Leandro, que se puede separar de su violín y lo ve, es algo externo, lo puedes mirar, te fijas, igual que yo el piano puedo mirarlo. Pero ellos van con su instrumento y ellos generan ese sonido. Entonces es increíble realmente el proceso. Y en mi caso particular, a mí me gusta mucho el diálogo que se genera, ¿te fijas? En tratar de una comunicación tácita, o sea, quiere decir que no, es sin palabras, ¿te fijas? Donde, en la música creo que es el lenguaje universal, ¿no, Leandro? En que puedes sin palabras poder comunicarte sin necesariamente hablar el mismo idioma, ¿te fijas? Entonces, es como la bastante mirada de la emocionante. mamá. Junto con la Oh, mirada de pero la eso ya mamá, es otra cosa. la música Estamos hablando es, de otra cosa. claro, después de la mirada de la mamá, la música es el lenguaje universal. Leandro, ¿y con el violín? ¿Qué podemos explorar ahí con el violín? Mira, el violín, para todos los chicos, les digo, es un instrumento de los más versátiles que conozco. Bueno, junto con el piano, de hecho. No, el piano es más versátil. No, no, Eso, no. debate Más aquí. completo. Vamos a hacer. No sé si más versátil, pero es más completo, eso sí. Sí. Pero con el violín, muchos dicen, no, puedes tocar música clásica, puedes tocar, no sé, alguna chacarera con suerte, y chao. Y no, y se puede hacer absolutamente
de todo, la música que se te ocurra la puedes hacer con el violín, incluso, no, claro, incluso si por ejemplo acá los veo los dos gemelos que quieren hacer freestyle, una cosa así, y uno de los dos puede ir tocando en el fondo con el violín mientras el otro rapea de arriba, y suena fantástico. Sí. Idea loca que se me viene a la cabeza en el momento, pero como para que tengan un ejemplo. Yo les quería hablar más que nada de la parte buena, porque ahora Sabrina les puso el parche ante la herida. Miren que los músicos tenemos que trabajar y estudiar como mano en la cabeza toda la vida. Sí, es cierto, es así. Pero, por otro lado, aquí estamos con cosas, se pasa muy bien juntándose a hacer música. Lo Es pasamos que lo mejor, eso es lo fantástico. mejor de dedicarte a hacer lo que tú amas. ¿Te Exacto. fijas? Exactamente, lo pasamos bárbaro, juntándonos, nos divertimos, intercambiamos ideas, de repente algunas sesiones de ensayo salen un poco más tristoñas y terminamos por decirle al otro los problemas internos que uno tiene, porque se genera esa relación cercana también entre los músicos. Y con un ejemplo nomás, fíjense, yo que me he dedicado a las orquestas juveniles e infantiles durante gran parte, casi toda mi vida aquí en Chile, en 18 años que estoy acá ya, he podido ver cómo finalmente todos los chicos de las orquestas terminan siendo, fíjense esto chicos, atención, más amigos de sus compañeros de orquesta que de los compañeros del colegio. Es Son verdad, vínculos. yo fui de orquestas juveniles. Yo fui la Son única mucho, pianista que fue parte de la orquesta juvenil. exacto, Y es mucho verdad más lo que dice amigos. Leandro. Porque la música genera eso, los conecta de una manera en que las otras ciencias un poquito distintas no lo logran hacer. La música conecta más allá, no solamente lo externo, sino lo interno. Entonces, yo creo que deberían animarse, si es que alguno no toca ya algún instrumento, que me parece que sí, los que todavía no, anímense a estudiar algún instrumento. El que sea, da lo mismo. Y el estilo de música que a ustedes les guste, y van a ver que no se van a arrepentir porque la verdad es fantástico. Sí. Qué interesantes reflexiones. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas. Así que va Álvaro primero, nos levanta la mano para hacer una consulta. Hola, quería decir igual que yo también toco violín, estoy en la orquesta aquí de Contulmo y es muy bonito tocar el instrumento. Ya llevo 3 años más o menos tocando. Y la pregunta es que quería hacer es para aprender para aprender todo lo que hacen ustedes, ¿cuánto tiempo tienen que invertir estudiando para poder llegar a ese nivel? Mira, depende de varias cosas. Depende sobre todo de cuánto tiempo y cuánto esfuerzo diario quieras ponerle tú a tu instrumento. Puedes tener un poco más o puedes tener un poco menos de talento, no importa, pero todos los talentos se suplen con trabajo y esfuerzo, entonces depende de cuánto ñeque le quieras poner tú a tu instrumento, te va a llevar más o menos tiempo. Yo, digamos, igual hace muchos años, soy el abuelo del grupo acá entre todos, hace muchos años que me vengo manejando, digamos, en esto, pero, a ver, te doy un solo ejemplo. Yo empecé a estudiar de cero, no sabía nada ni lo que era un violín a los 8 años. Sabía música un poco de antes porque mi mamá, tuve la suerte de tener una mamá profesora de canto y de piano. Pero a los 8 años agarré el violín y a los 14 entré en una orquesta sinfónica, profesional. A mí me llevó 6 años, desde cero a profesional. ¿A alguno le puede llevar más? No pasa nada. ¿A alguno le puede llevar menos? Suerte la de aquel. Pero depende mucho de eso. No sé, Sabrina seguramente puede complementar. Sí, bueno, yo como dije, empecé a estudiar a los 10 años, piano, y a los 17 me gradué del conservatorio. Y ahí justo al mismo tiempo empecé a hacer clases en el mismo lugar. Entonces, claro, pero la verdad es que, claro, como dice Leandro, el talento se complementa grandemente con la dedicación que tú le pongas a tu instrumento, con el ñeque, como dice Leandro. Así que sí, pues, si le dedicáis, de repente ni siquiera está tan relacionado con el tiempo, pero con la calidad del tiempo que le dedicas. Porque si le dedicas 1 hora, pero esa hora la estudiaste súper bien, quizás no es necesario más. Pero obviamente cuando vas subiendo de nivel vas requiriendo más tiempo.
son obras más complejas con un mayor desarrollo. Así que, claro, ¿verdad? Excelente. Sigue circulando la palabra, con toda confianza nomás, estamos aquí muy relajados. Cualquier duda, comentario, Crítica, acotación. también. Pueden pensar un poquito y cuando la tengan ahí, levantan la mano. Y me parece fascinante el hecho de que puedan estar trabajando con las distancias, digamos, entre Concepción y Praga. Me gustaría hacerle la consulta también, digamos, de la situación, cómo les pilló la pandemia, qué ha significado para ustedes también vivir este tiempo de pandemia. Muchos de los eventos artísticos se han cancelado, ahora estamos en un momento donde parece que se está retomando, está la variante Delta, no se sabe también lo que va a pasar en el futuro. ¿Cómo vive la pandemia un artista, un músico que depende básicamente de la creación de eventos? En tu caso, Sabrina. Bueno, yo creo que a todas las pandemias nos pilló de sorpresa y tuvimos muy poco tiempo para organizar todo, como la mayoría de las personas. Y bueno, nosotros creo que fue un buen tiempo para estar en familia, porque como tú bien sabes, como artista uno se mueve bastante y estudia bastante además, constantemente. Y bueno, eso de repente uno no pasa tanto tiempo juntos, o pasa una cosa o pasa la otra. Entonces, para estar en familia fue súper bien. A nosotros nos vino bien ese tiempo. Obviamente todas las actividades culturales, todos los conciertos y todo lo que había se suspendió, porque no había otra. Pero mira, yo creo que todas las experiencias tienen un lado positivo también, ¿no? Creo que es mejor Ujú. mirarlo por ese lado. Claro, el Porque igual ha sido, aprendizaje. obviamente, todo ha sido difícil, ¿cachai? O sea, es inevitable, innegable decir que fue difícil. Yo creo que para todos lo fue. Ajá. Pero bueno, Pero ahí estamos, poniéndole. eso. Leandro, ¿cómo fue Sí, lo para que pasa ti? es que, claro, o sea, es difícil, pero uno, a ver, tratando de verle el lado positivo a todas las cosas, al final uno terminó aprendiendo cosas nuevas. Ahora, como hablábamos antes de que los chicos ingresaran a la sala, O sea, aprendiste a dar concierto online, claro, algo nuevo. exactamente, sí. Sí, pues, obvio. Y estoy editando más prácticamente estoy más editando videos del tiempo que me paso tocando el instrumento. Sí, pues. Claro, Pero ahí son hay Mira, un cosas. gracias a Dios desarrollo. había tecnología. Gracias a Dios la tecnología existe y ha sido una gran aliada, creo yo, para mantener la cultura, el arte, la música viva, pues, Exacto. la verdad. Claro, estas mismas instancias de apreciación, estos programas, permiten de alguna manera acercar la experiencia de poder estar con las y los artistas, apreciar conciertos. Mañana vamos a tener un concierto precioso, así que esta también es de alguna manera la anticipación, digamos, la introducción a un momento muy interesante que vamos a tener el día de mañana. Álvaro nos hace otra pregunta, por favor. Hola, de nuevo. Quería preguntar por si me podías dar algún consejo para practicar o algo, así, de violín. Alguno de... Buena, a ver, Leandro, Sí, ahí, claro. ¿qué? Ujú. Bueno, yo obviamente no te conozco personalmente. Me gustaría verte la cara en algún momento. Eh, pero lo que te puedo decir, primero y principal, que tienes que hacerle caso absolutamente en todo a tu profesor. Hasta cierto punto. Y después tienes que encargarte tú de adaptar lo que el profesor te dice a lo que a ti te queda cómodo dentro de los parámetros, ¿verdad? Porque todos tenemos cuerpos diferentes y los violines son todos iguales. Entonces, no lo que a mí me queda perfectamente bien, a ti te va a quedar exactamente igual de cómodo. Entonces, yo creo que obviamente tu profesor va a tener o profesora va a tener la flexibilidad como para notar eso.
Pero tú siempre tienes que estar atento a eso y hacérselo saber a tu profesor o tu profesora. Si algo no te está saliendo, no te queda bien, se lo dices. Oiga, profe, ¿sabe qué? Esto acá no me queda cómodo, me siento tal o tal cosa. Como para ir adaptando el instrumento a tu cuerpo. Ese es un consejo que te puedo dar así, sin conocerte, no sé ni lo que estás tocando, entonces por eso es difícil darte otro tipo de consejo. Excelente, excelente. Una pregunta más, vamos ya a ir cerrando esta jornada. Muchas Una gracias. Gracias a ti, Álvaro.
Musst es erleben nicht,